están? Pero ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes en esta tarde para seguir compartiendo de los principios de la palabra de Dios para que podamos tener una vida en triunfo. Principios bíblicos para triunfar es fundamental que todos los que somos creyentes los tengamos presentes todo el tiempo. Tengamos conocimiento de ellos, porque es lo que determina nuestra vida. Y bueno, pues quería también comentarles varias cosas acerca de las clases pasadas del Espíritu Santo. Si alguien tiene dudas, es importante que no se quede con ellas. La duda no es de Dios. Así es de que siempre pregunte, siempre pregunte. Puede preguntarnos por inbox o mandarnos un correo, lo que usted prefiera, pero siempre, siempre pregunte, por favor. Nosotros vamos a contestar si podemos hacerlo a través de ese mismo canal o si queremos reforzar algo de la clase de acuerdo a la pregunta que usted hizo, lo vamos a hacer así, a través de este medio, a través de las mismas clases que estamos transmitiendo todos los jueves. Y también olvide que el próximo domingo tenemos nuestra clase, nuestra reunión presencial el próximo domingo en la Ciudad de México, así es de que vamos a dejar la ubicación, la dirección allá en la alcaldía Iztacalco para que esté con nosotros. Es importante que como familia nos reunamos todo el tiempo, siempre, siempre, siempre nos reunamos, nos congreguemos. El versículo del día habla de eso, que no dejemos de congregarnos, el reunirnos, el congregarnos, porque sí es importante para la vida de los creyentes, muy importante. Es necesario mantener siempre el vínculo con la familia, el vínculo con Dios, el estar ahí con todos, alabar a Dios, adorar a Dios, orar los que quieran orar, orar unos por otros, si alguien necesita algo y quiere y pide oración, así debe ser. Entonces lo vamos a seguir haciendo como debe de ser. Y bueno, estamos empezando en este discipulado de principios bíblicos, el tema de la fe, y empezamos hace 8 días con el culto de la fe, ¿verdad? Hablamos qué importante es que Dios sea tu culto racional y su palabra sea tu culto racional y a través de ese culto entonces tú puedas empezar a creer. Esa es la clave. Tú vas a empezar a creer cuando la palabra de Dios y Dios se convierten en tu cultura, en tu culto. ¿Ok? Hoy vamos a empezar este tema 10. El tema 10 que es la fe, qué es la fe y cómo hacer crecer nuestra fe. De eso vamos a hablar en este tema, cómo hacer crecer nuestra fe. La fe es muy importante en la vida del ser humano porque sin fe nada es posible. Sin fe nada es posible. Normalmente la gente cuando ya no desea, y ustedes recuerdan que hemos estado hablando los domingos de las 3 Ds, y hablamos de las 3 Ds que son necesarias en la vida de un creyente para triunfar en la vida. Empezamos con la D, la primera D que es deseo, la segunda D que es devoción, y este domingo que sigue vamos a empezar con la tercera D. Y no puede haber deseo ni devoción si no hay fe. Ni siquiera la tercer D tampoco puede haber si no hay fe. Todo gira alrededor de la fe. Acuérdate lo que Cristo dijo, al que cree todo le es posible. Esto quiere decir al que fee. Si la fe fuera un verbo, pues sería feer, y entonces diría al que fee, o sea, eso quiere decir al que cree, todo le es posible, o sea, al que tiene fe, que es lo mismo que la Biblia llama también confianza en Dios. Cuando Cristo dijo, tened fe en Dios, estaba diciendo, cree en Dios, ten confianza en Dios. Otra parte de la palabra dice,
que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tendremos en Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Si tu corazón no te reprende, porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que la palabra de Dios te está enseñando, tú puedes confiar en Dios. Y si tú puedes confiar en Dios, tú estás creyendo en Dios, tú estás teniendo fe en Dios y entonces puedes pedir y puedes recibir. ¿Por qué? Porque confías. ¿De qué depende que nosotros recibamos lo que pedimos? De la confianza. Fíjate qué interesante es. Depende de tu confianza en Dios lo que hace que tú recibas o no recibas algo de Dios. ¿Ok? Así es que la fe es una de las primeras cosas que el nuevo creyente, yo diría la primera cosa o la primera cosa que el nuevo creyente debe de entender y desarrollar, porque todo es por fe. ¿Por qué crees en Dios? Por fe. ¿Por qué crees que Cristo vino al mundo a dar su vida para el perdón de tus pecados y tu salvación? Por fe. Todo es por fe. Entonces, es lo que tú siempre tienes que entender y desarrollar. Y por eso Cristo dijo que era vital, cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, era para que tú pudieras recibir más fe y aumentar tu fe. ¿Ok? Uno recibe fe conforme uno oye la palabra de Dios. Cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, aumentanos la fe, Cristo les dijo, tienen que ejercitarla, tienen que desarrollarla, tienen que oír la palabra de Dios. Él no agarró y impuso manos sobre ellos y dijo, vas a tener más fe a partir de hoy. No, él ahí contestó que tú te pusieras a las pilas, que tú pusieras a tu fe a servirte como un siervo, como un criado, como un esclavo. Si tu fe no está haciendo nada por ti, está mal, porque todos los días tu fe debe de hacer algo por ti. Esto es vital que lo entiendas y lo vamos a seguir aprendiendo. ¿Por qué es importantísima la fe? Porque de ahí parte todo, gira todo. El año pasado, en domingo, di una serie que se llamó Reprogramarse para creer, para poder creer. Así se llamó, está en YouTube. Métanse a nuestro canal de YouTube que se llama Plan Familiar Cristiano y busquen esta serie, Reprogramarse para creer, si ustedes no la han visto o si quieren repetirla. Ahí está a su disposición, gratis, así es que pueden volver a verla o pueden ver esta serie y ahí aprendemos cómo la fe opera y la fe usa la ley de atracción para darte lo que tú estás creyendo. ¿Entienden esto? La ley de atracción, como todas las leyes, no son ajenas a Dios. Ninguna ley es ajena a Dios. Todas las leyes las creó Dios. Todas las leyes del universo, las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes biológicas, todas las leyes las creó Dios y las usó para crear todas las cosas. Las leyes son parte y dan lugar a la ciencia. La ciencia es un conjunto de leyes, es el conocimiento de las leyes y es derivar cosas a través de las leyes. Y Dios es el creador de todas las ciencias. O sea, la misma ciencia comprueba que Dios creó todas las cosas. Y esto es vital que lo entendamos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todas estas leyes, Dios creó la ley de la atracción. ¿Y qué dice la ley de la atracción? Lo que dijo Cristo. Si tú dices algo con tu boca y lo crees en tu corazón, será hecho lo que dices. Vendrá a ti lo que estás pidiendo. Si tú estás orando por algo, le estás pidiendo algo a Dios y estás orando por eso y estás creyendo en tu corazón, no dudas en tu corazón que Dios te lo va a dar, no dudas en tu corazón que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. ¿Por qué? Porque así opera, porque lo que entra en operación ahí es la ley de la atracción. Así es que lo que tú estás diciendo y creyendo en tu corazón, eso es lo que hace que opere, se ejecute, se eche a andar la ley de la atracción. ¿Qué vas a traer hacia ti? ¿Qué va a venir hacia ti? Exactamente lo que estás pensando y confesando con tu boca, pensando y orando,
y que estás creyendo en tu corazón que así será. Fíjate bien, esto es vital y en esa serie lo enseñé. Hay que decir lo que queremos. Tienes que decir siempre lo que quieres que pase. Aunque todavía no sientas en el corazón que va a ser hecho, tú dilo y diciéndolo vas a conectar tu corazón con lo que estás diciendo y en el momento en que tu corazón no duda que va a ser hecho lo que dices porque tú lo estás diciendo y porque Dios dijo que lo que tú digas será hecho y tú lo crees, en ese momento lo atraes y viene y empieza el camino hacia ti. Entonces todo esto vamos a aprenderlo más. Está en esa serie, es importante que la vean, yo se las recomendaría mucho para que ustedes identifiquen cómo, si no ha habido muchos milagros en tu vida, si no ha habido muchas cosas buenas en tu vida, es porque traes un programa que tienes que reprogramar para poder creer y entonces tu vida empiece a cambiar de una manera más rápida y más efectiva y más próspera. Esto es vital. Así es de que la fe es la primera cosa que el nuevo creyente debe entender y desarrollar. En la mayoría de los casos la fe se malentiende, ¿verdad? La mayoría de las veces la fe se malentiende. Para algunos la fe es algo ambiguo, es algo que no existe, es algo de incluso casi de suerte. Pero acuérdense muy bien lo que hemos comentado y hemos dicho. La suerte es un argumento de la ignorancia o incredulidad de Dios. En esta vida todo pasa por algo y para algo, no por suerte. No existe la mala suerte ni existe la buena suerte. Todo pasó por algo y para algo. No fue la suerte la esencia de por qué pasó o de por qué no pasó. Fue la fe, fue el creer de una o de otra manera. Entonces, la suerte es un concepto de la simpleza, resultado de la ignorancia o del desconocimiento de que yo puedo desarrollar fe y puedo usar mi fe a mi favor. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios, lo vamos a ver ahorita en esta clase. ¿De acuerdo? Así es que la fe no es algo ambiguo, la fe no es un tema de suerte, la gente ha dejado de creer y desarrollar su fe porque el sistema del diablo lo que enseña, perdón, a la gente es ráscate con tus propias uñas, ¿no? Y aún así podemos decir que en esas situaciones, en ese estilo de vida, aún así está involucrada algo de fe, ¿no? Pero la gente ha preferido eh, trabajar y depender nada más de su trabajo que depender de Dios a través de la fe. No estoy diciendo que no trabajes, aunque hay mucha gente que no trabaje y vive por fe y de su fe. Hay gente que tiene ese nivel de fe que no trabaja, pero sí sirve a Dios, por ejemplo, sí hace cosas por y para Dios y cree en Dios y Dios le bendice, ¿no? Hay mucha gente que, vaya, tiene niveles de fe impresionantes. ¿Y por qué? Porque han desarrollado la fe. Si la fe puede venir a ti, la fe puede venir más a ti y la fe puede aumentar en ti. Por eso Cristo le dio al tema de la fe un sentido vital. Cuando Él compara el que tú oigas la palabra de Dios con la comida, le está dando un sentido y un nivel de vida. O sea, es cuestión de vida o muerte. Si tú no comes, te vas a morir, ¿verdad? Y dijo Cristo, así como comes todos los días, así debes de oír la palabra de Dios todos los días. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir fe. Porque la fe, y lo vamos a ver, y lo dice la palabra, viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuánto oyes la palabra de Dios? Es
cuánta fe vas a tener. ¿Qué oyes de Dios? Es qué clase de fe vas a tener. Porque hay dos tipos de fe. Según la Biblia hay dos tipos de fe. La fe muerta y la fe viva. ¿Cuál es la fe muerta? La fe que ha venido a ti por las mentiras que has oído de Dios. Cuando tú crees algo que no es cierto. Es decir, vives engañado. Por ejemplo, mucha gente vive engañada creyendo que Dios castiga. Y que cuando le pasa algo malo es un castigo de Dios. Y entonces se resigna y vive en ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que cree. Eso es lo que le hicieron creer de Dios. Y es una fe muerta. La fe muerta, ¿cuál es? Está ahí, sí, pero no hace nada por ti. La fe viva, ¿cuál es? Es la que está ahí, la tienes y todos los días está haciendo algo por y para ti. ¿De acuerdo? Entonces, esos son malos entendidos de la fe. Para algunos la fe es algo intangible, es algo que no existe. Ellos, y aún así, eh, no creen en Dios, no creen en nada, pero creen nada más en ellos mismos y se rascan con sus propias uñas. Y esto es algo que te enseñan mucho en las universidades. Olvídate de Dios. Acuérdate que en todas las universidades, en todas las universidades, donde se estudian las profesiones, porque hay unas que no se llaman universidades, hay otras que, por ejemplo, se llama Politécnico, y no es universidad, es Politécnico, pero en todas hay maestros específicamente dedicados a olvídate de Dios, a destruir la fe de los estudiantes. Olvídate de Dios, tú te tienes que rascar con tus propias uñas, para eso estás aquí, para que dejes de ser un ignorante, ¿verdad? O sea, empiezan a tachar y a calificar al creyente de ignorante cuando el eunuco puede ser él, ¿no? Y digo eunuco porque puede estar castrado ya a lo espiritual. Entonces esas personas que se han castrado a sí mismas, como dice la Biblia, se han castrado a sí mismas para no poder creer en Dios, creen porque dicen, pues voy a estudiar una carrera porque creo que así voy a tener un buen trabajo y es parte del sistema del diablo que olvídate de Dios y estudia esto para que esto te provea, ¿no? Y haz una maestría para que esto te provea. Y digo, no estoy en contra de que estudien. Claro que es bueno estudiar porque es parte del sistema en el que vivimos, tener una profesión para luego ejercer esa profesión en forma de trabajo y percibir un ingreso. Pero en el plan de Dios, pues no es así ni era así. Sin embargo, háganlo, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, pero no dejes que nadie te robe tu fe en Dios. Y los que son padres de familia, cuiden mucho esto porque si los hijos, aun cuando tú estás muy seguro y muy segura de tus hijos porque tú les has enseñado toda la vida acerca de Dios y la palabra, te los cambian en 2, 3 años. Entonces, sí es importante que estés siempre midiendo y checando qué está pasando con la fe de tus hijos para que el diablo no se apodere de ellos, ¿no? Acabando con su fe en Dios y enfocándolos nada más a tener fe en ellos, en lo que ellos estudien, en lo que ellos trabajen y nada más. Entonces, esto se tenía que decir y se dijo. Quizá usted algunas veces también, ¿verdad? Ha oído cosas o frases como fe ciega, tienes que dar un paso de fe, otra frase, mantén tu fe, ¿no? Ten fe, lo que necesitas es aumentar tu fe y todo esto pues se convierte en una pregunta en usted, ¿no? O sea, ¿qué es un paso de fe? ¿Qué es la fe ciega? Es que tienes que tener, hermano, tienes que tener fe ciega. ¿Y eso qué es, no? Pues la fe ciega es la que tú tienes que creer aunque no sepas nada. Eso es completamente imposible, ¿no?
No existe la fe ciega porque la fe precisamente es que tú veas las cosas como si ya fueran. Entonces, cuando te dicen tienes que tener fe ciega, quizá alguien diga, es que la fe ciega es que aunque no veas las cosas, cree en ellas. Bueno, pudiera ser, ¿no? Una buena interpretación. Pero nadie puede creer lo que no entiende. Tú tienes que entender por qué puedes ser sano, así como entendiste por qué eres salvo y por qué ahora tienes vida eterna, porque así como entendiste que tus pecados fueron perdonados porque se le adjudicaron a Jesucristo para justificar la muerte que le provocaron y le hicieron a él sin que él tuviera pecado. Entonces, como Él murió sin que tuviera pecado, en el momento en que tú crees en Él, tus pecados se le adjudican a Él para justificar su muerte, pero por ti, porque tú estás creyendo ahora en Él y por eso es que tú recibes salvación. ¿De acuerdo? Así opera la justicia. Ahora sí que, como decían en la escuela, Él brincó por ti, Él dio la cara por ti, para que tú no la sufrieras, ¿no? Y pues todo esto deriva en esto de qué es la fe, acaso la fe es ciega, la fe es un paso, ¿no? Tienes que dar un paso de fe, la fe es un paso, pues ¿a dónde, no? Incluso hay una película del personaje Indiana Jones donde ilustran muy bien un paso de fe, ¿no? Cuando él está, creo que es la del Templo Perdido, donde sale su papá de Indiana Jones y tiene que atravesar del otro lado y tú ves así, se ve un vacío, ¿cómo se llama esto? Un acantilado vacío, así, una caída, ¿no? Y entonces él ve en el manual que tiene que dar un paso y caminar sobre el aire y entonces él ahí da un paso y supuestamente está caminando sobre el aire, pero la realidad es que hay un puente que en perspectiva se ve como si no estuviera ahí, ¿no? Está camuflajeado, por eso no se ve. Entonces, en fin, también, pues, ¿puedo mantener mi fe? Claro que puedes mantener tu fe. ¿Puedes aumentar tu fe? Claro que puedes aumentar tu fe. Y todo eso lo vamos a ver en esta hermosa clase de la fe. El primer punto que vamos a ver es vivir por fe. La Biblia nos dice y nos enseña que tenemos que vivir por fe. En el libro de Romanos 1:17, y gracias a Dios por su palabra. Romanos 1:17, vamos a ver, aquí está Romanos 1:17, dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, cuando dice aquí porque en el Evangelio también podemos entender porque en el reino de Dios. El Evangelio, sabemos ya todos que son las buenas noticias de la salvación para vida eterna y para vida en abundancia que Cristo nos dio. Eso es el Evangelio. Voy a repetirlo. Las buenas noticias de que Cristo nos ha dado la vida eterna por su sacrificio en la cruz. Ese es el Evangelio. Tenemos perdón de pecados. Si tenemos perdón de pecados, entonces delante de Dios es como si no los tuviéramos, porque el perdón de Dios que Dios otorga no cubre los pecados, sino los lava, los elimina, los anula, los deja sin existencia, dejan de ser. Entonces, ese perdón que Dios otorga hace que tú estés completamente limpio de pecados. Y si tú estás completamente limpio de pecados, entonces tú estás santo. Y si tú estás santo, ¿a dónde vas a ir? Pues al cielo, porque en el cielo y al cielo solamente van y entran los santos. Por eso es que cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento
de todos los santos o a los santos se refiere a nosotros, a los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, porque yo creo que Él murió por mí, entonces, como yo sí creo que Él murió por mí, mis pecados se le adjudican también a su muerte, porque Él murió sin pecado, entonces mis pecados se le adjudican a Él por su muerte y entonces, por eso es que yo ahí recibo el perdón, quedo sin pecados. ¿De acuerdo? Entonces, porque en el Evangelio, o sea, está diciendo, porque en la justificación o en la provisión de la vida eterna que Cristo nos da, dice, y es por la justicia de Dios. Esto lo he explicado mucho, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es que esto es profundo y largo de explicar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y voy a explicar ahí. O sea, porque en el reino de Dios, la justicia de Dios nos justifica, nos justificó. ¿Por qué nos justificó la justicia de Dios? Porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, dijo, Paulino no tuvo nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Tú no tuviste nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Entonces, fíjate bien, porque en el Evangelio, o sea, porque en la buena noticia de que tus pecados han sido perdonados y has recibido vida eterna otra vez, la justicia de Dios se revela, ¿verdad? Ahí en el Evangelio, que es el que Cristo haya muerto por ti, se revela la justicia de Dios para ti. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Se entiende? En el sacrificio de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, se revela la justicia que Dios nos hizo a nosotros, porque nosotros no tuvimos nada que ver con el pecado de Adán y Eva, y que nos hizo perder el paraíso y el Edén, pero que a través de Jesucristo Dios lo vuelve a otorgar. ¿Y dónde lo vuelve a otorgar y lo vuelve a traer a nuestra vida? Cuando la Biblia dice arrepentíos, o sea, ya deja tu vida y regresa a la vida de Dios, ya deja de seguir como vas y vente al reino de Dios, a la vida de Dios, que te da la vida en abundancia que deberías de tener si Adán y Eva no hubieran pecado. Esa es la justicia de Dios. Ahí empieza la justicia de Dios donde Él dice, ¿sabes qué? El mundo, toda la humanidad no tiene nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Entonces voy a ir para morir por ellos sin pecado, para que todos los pecados del mundo se me adjudiquen a mí. Por eso dice, Cristo quita el pecado del mundo. ¿Y de quién quita el pecado? De todos los que creen en Él, de los que creen en Él. Y ahí es donde el Evangelio, que es la buena noticia de que nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es la justicia de Dios que se revela a nosotros. Y dice por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque yo te aseguro que después de que expliqué ahorita el proceso de la ley, de que Él murió bajo una ley que dice la paga del pecado es muerte, sin pecado, y que por tal razón Él no tenía por qué morir, es la justicia de Dios que entonces deja sin efecto esa ley sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esa ley ya falló al haber sentenciado, condenado y matado a Jesucristo. Entonces, por eso también la Biblia dice que el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo dejó sin efecto la ley sobre nosotros, ¿verdad? Esta es otra consecuencia y otra verdad del Evangelio. Entonces, cuando nosotros entendemos este mecanismo de la ley, ¿verdad? Y es tan sencillo como entender, tú robas, vas a la cárcel.
tú matas, vas a la cárcel. Es exactamente qué decía, tú pecas, tú mueres, ¿verdad? No en el momento, bueno, algunos sí, pero tú pecas, tú mueres, es que tú pecas, tú perdiste la vida del Edén, del paraíso. Y el mundo, por eso nace y ha nacido fuera del Edén y del paraíso por los pecados de Adán y Eva. Pero Dios nos hace justicia. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela a nosotros porque Él dice, ¿sabes qué? Por mi justicia he anulado la fe sobre de ti, por mi justicia te he perdonado todos tus pecados a través de mi sacrificio. De hecho, la justicia perdonó todos tus pecados porque tus pecados se usaron para justificar la muerte que se le dio a Cristo, que no debió de habérsele dado nunca porque Él nunca pecó. Entonces, cuando tú entiendes todo este mecanismo de la ley, cómo operó, cómo funcionó, y de la justicia de la ley o la ley de la justicia de Dios, entonces tú dices, ah, ya entiendo, ok, ahí es donde ese entendimiento es la revelación de la justicia de Dios, que Él nos hizo a todo el mundo porque nos ama, incluso antes de Jesucristo, porque mucha gente murió siendo salva antes de Jesucristo porque desde antes la gente creyó en Él aun cuando todavía no viniera. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate bien, entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cuál fe? La que yo tuve ahorita cuando entendí cómo operó la justicia de Dios, cómo operó la ley de la justicia de Dios y por qué fueron ya quitados mis pecados de mi vida, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya fueron quitados los pecados de mi vida, entonces, por fe. ¿Dónde nació esa fe? En el entendimiento de la operación de los mecanismos de la justicia de Dios, de las leyes de Dios, y digo, claro, entonces ya sé. Entonces, esto produce fe, ¿verdad? Dice, por fe, porque ya entendí, y para fe, porque ya entendí que pues yo no tengo por qué padecer lo que se padece en el mundo si ya fui perdonado y justificado por Cristo Jesús. Por eso luego dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero agregar algo aquí bien importante. El justo por la fe vivirá. Cuando tú lees la palabra vivirá, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? Muchas veces la gente piensa, el justo por la fe vivirá. Hay gente que piensa, el justo va a sobrevivir, el justo sobrevive, ¿no? Si hay una guerra, el justo es el que va a sobrevivir, Dios lo va a librar de la muerte. Sí, te podría decir que sí. El justo por la fe vivirá, podríamos decir, hay iglesias donde dicen, el justo por la fe vivirá, pues se refiere a la vida eterna. Que tú, al haber sido justificado por Cristo Jesús, eso te hace un justo, y siendo ahora un justo que no tiene pecado, justamente tienes vida eterna, entonces vivirás vida eterna, ¿no? Pero a lo que se refiere aquí es, mas el justo por la fe vivirá. Este vivirá se refiere no solamente a sobrevivir, no solamente a vivir, no solamente a vivir eternamente, sino se refiere también a vivir aquí en la tierra en una calidad de vida muy alta, porque se está refiriendo el justo por la fe vivirá en la vida en abundancia que Cristo nos ha traído, no solamente en la vida eterna, que dice Cristo, yo he venido para que tengas vida, ¿verdad? Y cuando dice vida, ahí, fíjate, es bien específico esto y tienes que saberlo porque cuando Cristo dice, yo he venido para que tengas vida, se refiere a la vida eterna.
Ahí se refiere a la vida eterna, porque está hablando de la vida eterna, porque la vida que no es eterna es la que va a morir. Entonces cuando dice yo he venido para que tengas vida, se está diciendo para que nunca mueras, porque si tú mueres, tú ya no tienes vida. Es así de lógico. O sea, la Biblia se entiende con lógica. Aquel que te dice, es que tú le quieres buscar la lógica a la Biblia de Dios y Dios no tiene lógica, Dios todo es por fe ciega, corre de esas personas porque son las más ignorantes, aun cuando sea el pastor de una iglesia, ¿eh? Son ignorantes. No digo que no sea pastor, pero es un pastor ignorante. Entonces, porque todo tiene lógica, todo en la palabra de Dios tiene lógica. Cuando muchos ateos dicen, es que hay contradicciones, no, no hay contradicciones. Una cosa es que tú creas que hay contradicciones, y me refiero al ateo, y otra cosa es que creas que hay contradicciones porque no las has entendido, ¿verdad? Eso es importante saberlo. No es que haya contradicciones, es que no has entendido. Y no has entendido porque no ha habido alguien que te la explique bien, con toda lógica y con lógica. ¿De acuerdo? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero realmente ahí cuando dice la palabra y el oír por la palabra de Dios está diciendo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está diciendo que si tú no entiendes la palabra de Dios, pues tú no oíste. Si tú no encuentras la lógica a toda la palabra de Dios, en la palabra de Dios, pues tú no oíste. Y si no oíste, pues no hay fe. No tienes fe. Me estoy adelantando un poco a todo lo que vamos a ver en este tema, pero es para no dejar huequitos ahorita, pero para que sigan abriendo los ojos. Esto es vital, ¿no? La Biblia dice que Dios nos quita velos, caen velos de nuestros ojos que nos permiten ver la verdad. Entonces, esto es maravilloso. Así es de que dice, mas el justo por la fe vivirá. Se refiere a vida eterna. Ahora, ¿cuándo recibes la vida eterna? Aquí, cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque la vida eterna la trajo Cristo otra vez aquí, donde tienes vida física y puedes pensar y puedes entender, puedes hallarle la lógica a la palabra de Dios y entonces puedes creer porque dices, ahora sí ya entendí, porque es lógico creer cuando entiendes algo, ¿no? ¿Cuándo creíste que 2 más 2 son 4? Pues cuando le hallaste la lógica, cuando entendiste y te pusieron 2 manzanas más 2 manzanas es igual a ¿qué? Ah, pues mira, es igual a 4 manzanas, 1, 2, 3, 4. Entonces, ya entendí, ¿verdad? Y cuando te dicen, ahora estas 2 manzanas son representadas por este símbolo, ¿verdad? Bueno, para que ustedes lo vean al derecho, sería así, ¿no? Así. Con rabito. Ahí es cuando entiendes y dices, ok, este símbolo representa 2 manzanas, perfecto, me queda claro, y entonces 2 más 2 son 4. Cuando entiendes eso, leyes lógica y sí o no, la aritmética es exacta, ciencias exactas. Bueno, ¿por qué? Porque Dios las creó. Todas las ciencias son exactas y todas las ciencias exactas Dios las creó y cuando las entiendes tienes revelación, así como cuando entiendes la palabra de Dios tendrás revelación. ¿De acuerdo? Entonces, el justo por la fe vivirá, habla de yo he venido para que tengan vida, y dice Cristo, pero no nada más eso, ¿eh? No, 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 no nada más eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, sin escasez, todo de todo, que no padezcas nada, no padezcas nada. Esa es la vida que yo he venido a traerte otra vez, porque esa es la vida
que Dios Padre quería y nos dio desde un principio. A Adán y a Eva no les faltaba nada, no les faltaba nada y estaban en el Edén, en el paraíso, donde todo es bueno, todo es lindo, todo es amoroso, el mismo clima todo el tiempo. No tenías que ponerte cremas, no tenías que bañarte porque no había polvo, tierra, ni perfumarte porque no había malos olores. O sea, entiende esto, el Edén y el reino que Dios vino a darnos otra vez en Cristo Jesús por justicia y para justicia, por fe y para fe. No hay nada malo. En ese reino, en ese Edén, en ese paraíso, en eso que Dios nos ha vuelto a traer, no hay nada malo. Y si tú empiezas a poner tus ojos ahí, entonces tú vas a empezar a vivir esa vida. ¿Por qué? Porque va a empezar a operar tu fe atrayendo esa vida a tu vida, ese estilo de vida a tu vida. Amén, aleluya. Me encanta la palabra de Dios, así es de que fíjate bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿verdad? Ya vimos en el Evangelio que es la buena noticia de que Cristo nos salvó y entendemos cómo fue que nos salvó, nos revela la lógica que nos hace creer en Él como nuestro Salvador, porque ya entendimos el proceso legal que Él vino a ejecutar para salvarnos. Entonces, a esto se refiere cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. En el Evangelio, en la buena noticia de que Él murió por nosotros para justificarnos y que nuestros pecados se le adjudicaron a Él para justificar su muerte, porque su muerte no tenía justificación porque Él no había pecado. Entonces ahí, fíjate bien, se revela por fe. Se revela por fe. ¿Por qué por fe? Porque ya entendí cómo operó la justicia de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ya entendí por qué. Entonces, ok, entonces como ya entendí cómo operó la ley, la justicia, cómo Cristo usó todo lo legal, Dios se hizo hombre y usó todo lo legal para salvarnos, entonces creo en Él como mi Salvador. Ahora sí puedo creer en ti. No sé cuántas veces te dijeron, oye, es que ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y qué es eso? ¿Pero qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso? ¿No? Oye, pero ¿tú eres salvo? A mí varias veces me llegaron, ¿tú eres salvo? Pero ¿salvo de qué? O sea, yo sabía que salvo te salva, pero de verdad, o sea, ¿pero de qué? ¿Por qué? Porque no entendía nada. ¿Por qué? Porque no había en mí esta fe. No tenía yo revelación por fe porque no había entendido nada. Pero cuando me puse a leer y me puse a ver y me puse a estudiar y todo lo demás, que ya saben, y entendí fue cuando entonces pude tener la fe para entender por qué Él me salvó. Y pude entender que lo que Cristo hizo es un acto de justicia de Dios para todos nosotros, porque ninguno de nosotros tuvo nada que ver con el pecado de Adán y Eva. ¿Me explico? Entonces, dice, por fe. Fíjate qué padre, qué padre que ya entendimos esto, porque en el Evangelio, ¿verdad? O sea, porque en lo que hizo Jesucristo por ti para salvarte, la justicia de Dios se revela. ¿En qué? En lo que hizo Jesucristo. Se revela a nosotros, ¿por qué? Por fe. ¿Por qué por fe? Porque ya entendimos, ya lo entendimos, ya vimos la lógica y la legalidad del acto, de la crucifixión, del otorgamiento de la vida eterna, ¿verdad? Y luego dice, y para fe. ¿Por qué dice y para fe? Aquí viene lo súper bueno, porque una vez que entiendes eso, da pie a que puedas seguir entendiendo que no tienes por qué enfermarte, que no tienes por qué ser pobre, no tienes por qué pelear como perro, porque eres un hijo de Dios, no un perro,
porque no eres un ser común y corriente, eres ahora un hijo de Dios, porque ya no nada más eres una creación carnal de tus padres, ahora también eres un hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces creíste por fe cuando se reveló la justicia de Dios en el Evangelio, que es en lo que Cristo hizo por ti y por todos. Pero también dice, y para fe, porque esa fe en Cristo Jesús va a dar pie a la fe que va a hacer que tú sanes, que va a dar pie a la fe que tú prosperes, que va a dar fe, que va a dar pie a la fe que tú empieces a ganar más dinero, que empiece a venir a ti la riqueza que Dios proveyó para cada uno de nosotros. Y aprovecho para decir esto, Dios proveyó en el mundo riqueza para todo el mundo. Dios no proveyó riqueza para unos cuantos. Eso es porque unos cuantos tienen la riqueza del mundo gracias a Satanás. Porque Satanás ha usado gente que no ha tenido la revelación de esta justicia, ha usado a esa gente para enriquecerse a sí misma, haciendo pobres a los demás. Pero Dios otorgó riqueza para todos, para todos. Tanta riqueza que, olvídalo, no tengo palabras cómo decirlo y explicarlo, pero esa es la verdad de las cosas. Tanta riqueza que trabajaríamos por gusto, haríamos algo por gusto. Es como Adán. Adán, dice la Biblia que Adán labraba la tierra. ¿Y por qué lo hacía? Por gusto. Quiera labrar la tierra, pues ir a ver qué mango se comía hoy, si un petacón, un criollo, un manila, o si una papayita, o una sandillita, o a eso se refiere. Entonces, por fe y para fe, porque está escrito, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, el que ha sido justificado por la justicia revelada por la justicia de Dios revelada en el sacrificio de Cristo que nos dio el perdón de pecados y la vida eterna, viviremos en esa vida eterna, pero también en abundancia, porque eso fue lo que Cristo enfatizó mucho. Yo he venido para que tengas vida, eso significa para que nunca mueras, porque tú no puedes tener vida si mueres. Y si Él vino para que tengas vida, está diciendo para que nunca mueras, para que esa vida sea permanente, eterna, pero también le dio una calidad a esa vida. ¿Cuál fue la calidad que Cristo le dio a esa vida? En abundancia. Una calidad en abundancia. Así es de que es bien importante que empieces a poner tus ojos ahí. Es vital para que tú empieces a traer esto hacia ti. ¿Por qué? Porque es lo que eso es creer con el corazón. Por eso dijo Dios, no se aparten tus ojos de mis palabras. Yo te digo hoy, no apartes tus ojos de esta palabra de Dios que Dios te ha dado hoy a ti. Guárdalas en medio de tu corazón porque serán vida a los que las hayan, o sea, a los que las mantienen presente. Ya encontraste la palabra de Dios, ya encontraste el porqué de la fe, ya encontraste la justicia de Dios por la fe y para fe. Ahora enfócate ahí, enfócate en Dios, en su palabra, para que venga esa fe que promete aquí Dios mismo. Ya te fue revelado por fe, y eso que te fue revelado por fe, porque ya lo entendiste, tiene que dar lugar y da lugar automáticamente a más fe. Por eso dice ahí, por fe y para fe. Está diciendo, por fe para esto, pero y más fe para todo lo demás que tienes que saber y que tienes que aprender
en este discipulado y en las reuniones de los domingos que te da esta iglesia. No sé las demás. Yo fui movido por Dios para empezar esta iglesia, para enseñar estas cosas, porque me congregué en muchas iglesias y en ninguna enseñaban esto. Por eso fue que Dios me movió a moverme en varios institutos y estudiar varios institutos, 3 veces lo mismo en 3 escuelas diferentes para poder enseñar esto. Entonces, no dejes de poner tus ojos en esto, empezar a entender y, entonces, ¿yo no tengo por qué estar enfermo? No. ¿No tengo por qué sufrir escasez? No. Ese no era el plan de Dios nunca. Y ese no fue el plan de Dios nunca, ni para ti ni para nadie. ¿No tengo por qué tener problemas? No. No es normal. ¿No tengo por qué sufrir? No. Cristo dio su vida para librarnos de todo eso. En la vida que Él proveyó, cuando dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, aclaró claramente, ¿verdad? Valga la redundancia. Es una vida eterna para que tengas vida por siempre y para siempre, pero en esta calidad, en abundancia. ¿Dónde y cuándo? Aquí en esta tierra. Porque por eso también Él dijo, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos, el gobierno de Dios, que te da esta vida y que te la da en abundancia, se ha acercado. Vino otra vez a esta tierra terrícola sobre la que caminamos todos para que vivamos así, aquí, de esa forma. Porque el Edén Dios lo hizo aquí, no en el cielo. Como muchos dicen, no, es que tú vas a recibir toda la abundancia cuando llegues al cielo. No. Dios no puso el Edén y el paraíso y la naturaleza de la vida de Adán y Eva que tenían en el Edén y en el paraíso. Dios no lo puso en el cielo, Dios lo puso aquí en esta tierra. Por eso Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo, ha regresado, está otra vez aquí y es para ti. Por la fe y para fe. Me dio muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Sé que es y será de gran bendición para su vida. Manténganse firmes. Como dice la Biblia, mantente firme en la fe. Mantente firme en la fe que te ha revelado la justicia de Dios por ti y para ti. Y la abundancia es en tu vida hoy y siempre. No se olviden de eso. Dios los ama. Dios nos ama siempre. Y así nos bendice también. Nos vemos el domingo, los que acudan al servicio presencial, y los que no dejen de conectarse, porque Dios es bueno, los ama y los bendice siempre, así como nosotros también. Nos vemos la próxima.